desde el punto de vista subjetivo. Pero cuando hablamos nosotros de este enfoque, lo vamos a hacer dentro de un enfoque microeconómico, ¿sí? Y acuérdense ustedes que cuando hablamos nosotros de microeconomía, estamos hablando nosotros de aquellos agentes económicos que incluyen a los productores y a los consumidores, o sea, a las familias. Ya estamos ubicados en la clase, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros, para hablar del consumidor y sus necesidades, lo vamos a enfocar. Primero, vamos a hablar lo que es el bienestar y la necesidad. Bueno, estos son dos conceptos que están muy pegados y muy ligados. Es decir, estos conceptos se centran básicamente en el equilibrio. Cuando nosotros hablamos de equilibrio, nosotros estamos hablando que un individuo o un ser humano en el mundo exterior necesita bienestar, y ese bienestar se lo da únicamente aquellos bienes satisfactores de necesidades, porque cuando nosotros tenemos una necesidad, es porque nosotros tenemos una ruptura en el equilibrio, porque cuando nosotros decimos hay un bienestar, estamos bien, estamos equilibrados, pero ustedes saben que las necesidades son múltiples, son ilimitadas, entonces esto tiende a que nosotros busquemos ese equilibrio, y ese equilibrio lo vamos a lograr satisfaciendo esas necesidades. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de esas necesidades, estamos hablando de todas aquellas carencias que tienen los seres humanos o que tenemos nosotros como seres humanos. De ahí en adelante tenemos nosotros que si nosotros definimos una necesidad como una carencia de algo que nos provoca una ruptura en nuestro equilibrio con el mundo exterior, las necesidades tienen tres características. Tiene dos propias, que es la calidad, y la otra, que es la cantidad. Y una tercera, que muy ocasionalmente se da, que es la intensidad. Se dice que es ocasional porque esta se adquiere solo en ciertas circunstancias. Y vamos a poder diferenciar uno. Cuando hablamos de una calidad, estamos hablando de una peculiaridad que diferencia una necesidad de la otra, ¿sí? Por ejemplo, comer, alimento; sueño, dormir. Son dos cosas totalmente. Entonces eso es lo que diferencia una cosa de otra. Y eso es lo que hace distinta a todas las demás, y por eso es que las necesidades en cierto momento se individualizan, por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros la cantidad. Esto se refiere a la magnitud del satisfactor. Esto se refiere a las porciones de bienes que nosotros tenemos que tener o tenemos que utilizar para poder satisfacer esas necesidades, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad, así va a ser el satisfactor, así va a ser las porciones que nosotros debemos de tener de bienes. Y por último, pues la intensidad, como ya lo explicamos, que la intensidad tiene mucho que ver con el grado de dificultad que nosotros tenemos para satisfacer esa necesidad, porque pueden ser muchos factores. Puede ser, primero, por lo escaso que sea el bien; segundo, el precio; y tercero, pues podrán haber otros factores que nos impiden, ¿verdad?, que no exista en este medio. Entonces, esas serían las tres características básicas que tiene una necesidad. Ya sabemos que la necesidad, cuando se da, rompe ese bienestar entre el individuo y el medio exterior. Vemos nosotros las tres características que tiene, que es la calidad y la cantidad, que son propias de la necesidad,
y la ocasional, que va a ser la intensidad. Ahora, todas esas necesidades se pueden satisfacer. ¿De qué forma las vamos a satisfacer? A través de los medios de satisfacción. ¿Y cuáles son esos medios de satisfacción? Esos medios de satisfacción van a ser los bienes y servicios. Los bienes y servicios. Cuando nosotros estamos hablando de bienes y servicios, primero, las necesidades las vamos a satisfacer de esa manera. Estos bienes van a ser objetos. Estos bienes van a ser productos. Estos bienes van a ser cosas. ¿Sí? Nos quedamos ahí. Bueno, entonces si nosotros ya sabemos qué es un bien, que es un satisfactor de una necesidad, nosotros tenemos también acá una clasificación que se da de acuerdo a la forma en que satisfacen las necesidades de manera directa o indirecta. La segunda, que estén relacionados o no con otros bienes. Dentro de estos tenemos nosotros los bienes de consumo final, los bienes de capital, los bienes intermedios, los bienes económicos y los bienes libres. Entonces, por favor, necesito que alguien de ustedes me lea la primera clasificación de bienes según la forma como satisfacen, de manera directa o indirecta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Juan Carlos. Clasificación de los bienes. Según la forma como se satisfacen las necesidades, ya sea de manera directa o indirecta, se pueden catalogar así. Bienes de consumo final. Se destinan a la satisfacción directa de las necesidades como el pan, el agua, una camisa, etc. Bienes de capital. Se utilizan como medios o instrumentos para producir otros bienes, con el propósito de aumentar la productividad del trabajo. De estos forman parte las instalaciones, maquinaria, herramienta, etc. Bienes intermedios. Estos bienes están sujetos a nuevas transformaciones durante el proceso productivo antes de convertirse en productos finales. Entre ellos se encuentran las materias primas y los recursos naturales. Si los bienes se encuentran abundantes en la naturaleza o son escasos, pueden dividirse en bienes económicos. Son el resultado de la combinación de recursos escasos por el medio del proceso productivo y por lo tanto tienen un precio en el mercado. Bienes libres constituyen elementos que la naturaleza nos brinda relativamente en forma gratuita y abundante. Según estén relacionados o no con otros bienes, se tipifican así. Bienes relacionados son aquellos cuyo consumo y adquisición, según estén relacionados o no con otros bienes, se tipifican así. Bienes relacionados son aquellos cuyo consumo o adquisición dependen del comportamiento del consumo de otros productos. A. Bienes sustitutos. Su consumo varía en sentido inverso al de otros productos. Por ejemplo, si el consumo de gas licuado de petróleo disminuye a causa de un ascenso de su precio, el consumo de leña se incrementa. B. Bienes complementarios. Su consumo varía en el mismo sentido que el de otros productos. Por ejemplo, si se incrementa el uso de armas de fuego, se incrementa el uso de municiones para esas armas. Bienes independientes. Son aquellos bienes cuya demanda u oferta no dependen del comportamiento de los precios y consumo de otros bienes o productos. Veámoslo de esta manera, pues. Bueno, el amigo aquí tuvo la fineza de hacernos de una vez la lectura de toda la clasificación de bienes. Los bienes ya dijimos nosotros que son cosas satisfactores de necesidades. Son satisfactores de necesidades. Pero
Básicamente aquí veamos los de consumo final. Esos bienes, entendámoslo de una manera sencilla, esos bienes, entendámoslo de una manera sencilla, que sirven básicamente para satisfacer necesidades de manera directa. Es decir, son todos aquellos bienes listos para ser consumidos. Si van a una tienda, si van a una carnicería, si van a un supermercado, esos bienes ahí están listos. Algunos solo los van a ustedes a coaccionar, a hacerles la cocción respectiva, les hacen lo que les tengan que agregar y eso básicamente les va a servir a ustedes como un bien de consumo directo, que está listo para consumirlo. Luego habló el compañero de una clasificación de bienes que son los bienes de capital, que son todos aquellos bienes, son instrumentos que sirven para hacer otros bienes. O sea, es la maquinaria, los instrumentos, las herramientas, todo lo que ustedes se puedan imaginar para crear bienes. O sea, podríamos decir que eso se le conoce como una infraestructura. Eso se le conoce como todos aquellos materiales necesarios para la producción de bienes. Entiendan, herramientas, instrumentos, maquinaria. Y luego tenemos los bienes intermedios. Estas sí son materias primas. Estas materias primas sirven, pero hay que transformarlas aún para que se conviertan en bienes de consumo final. Preguntas. ¿Quién levantó por ahí la mano? ¿Jennifer o Uriel? Licenciado, en conclusión, los bienes de consumo final podría decirse que son todos los misceláneos, todo lo que podemos necesitar en el consumo diario, como también pueden encontrar ahí la ropa, zapatos, todo eso. Es lo que yo veo ahorita ahí en su uniforme de ciclista. Usted tiene su casco, tiene sus lentes, tiene su camisa de ciclista. Eso es un bien final. Va directo al consumo. Caso suyo es el uso que le da. ¿Estamos claros ahí? Todo lo que satisface nuestras necesidades, se podría decir. Así es, mi estimado. José López y Brenda García levantaron la mano. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Perdone, usted hablaba del bien capital, que es todo lo referente a maquinaria y todo lo que se usa para crear bienes, y el bien intermedio es materia prima. ¿Eso quiere decir que el bien intermedio es utilizado por el bien capital? Sí, lógicamente. Mire, pues, el capital utiliza el bien intermedio y de esos hace el consumo, hace el producto final, el que está listo para ser consumido. O sea, regresa. Perfecto, Lick. Excelente. Le agradezco. La clasificación se entendería mejor que fuera primero bienes de capital, luego fuera bienes intermedios y producto, y por último bienes finales. Yo creo que ahí se entiende más, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Lick, exacto. Perdón, es que voy manejando. Igual. Bueno, qué bueno, me alegra. Con cuidado ahí. No hay que distraerse. Gracias. Claro, Lick, gracias. Bueno, ahora tenemos nosotros la siguiente clasificación que explicaba el amigo sobre los bienes económicos y los bienes libres. Lógicamente, los bienes económicos es una combinación de recursos escasos, como su nombre lo dice. Los bienes económicos son aquellos bienes que se elaboran en el proceso productivo. Esos son bienes de consumo final, si ustedes lo quieren ver así. ¿Por qué razón? Porque arriba no estoy haciendo clasificación, les estoy dando la categoría de bienes económicos porque tienen precio, porque cuesta valor adquirirlos, porque hay que pagarlos, ¿me entienden? Esa es la diferencia. Porque un bien de consumo final, ahí está, un bien de consumo final puede ser adquirido, pero lógicamente en ese momento que ustedes lo pagan, ese bien se vuelve económico. Y luego tenemos los bienes libres, que son todos aquellos que nos brinda la naturaleza de manera gratuita y abundante. Lo dijimos, el agua no procesada, o sea, el agua no clorada. Hablamos nosotros de ¿cómo se llama? Del aire, hablamos del oxígeno, como ustedes le quieran llamar, pero todo que se dé de una manera natural.
Luego, él hizo una clasificación que habló de los bienes relacionados, que los bienes relacionados dice que su consumo depende del comportamiento del consumo de otros productos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, primero, en los bienes sustitutos. Bueno, los bienes sustitutos, por ejemplo, hay un bien que se vuelve escaso, entonces se busca uno parecido o con las características para poder satisfacer esa necesidad. Eso sería un bien sustituto. Por ejemplo, el adquirir una camisa de marca de 500 pesos o $100, si ustedes le quieren llamar, entonces nosotros lo vamos a sustituir por otra camisa que sirve para satisfacer la misma necesidad, que es el vestirse. Entonces, puede ser una camisa de no marca, que pueda costar 100, 200 pesos, entonces ahí están haciendo el cambio ustedes de un producto por otro. Por ejemplo, la carne creo que ya salió ahí por ahí estaba viendo en las noticias, ya está cara. Entonces, la carne roja la pueden cambiar por la carne de cerdo, la pueden sustituir en la palabra y la pueden sustituir también por carne de pollo, que está un poco más barata. Eso sería un bien sustituto. Y un bien complementario, por ejemplo, para que un bien pueda ser útil, necesita de otro bien. Ahí hablan de un arma de fuego. Podemos tener un arma de fuego, pero si no hay bala, no se puede utilizar. Si tenemos nosotros, por ejemplo, ¿qué les digo? Una sierra o una motosierra es la palabra, para cortar leña, pero si esa motosierra no tiene combustible, eso no va a funcionar. Nosotros adquirimos una moto, pero si a la moto nosotros no le echamos gasolina, eso no va a funcionar. Si nosotros tenemos un vehículo y ese vehículo no tiene llantas, no va a rodar. Entonces, hay bienes complementarios. En el caso de los vehículos, recuerdan, ahí va para que funcione, para que camine, primero tiene que tener combustible, segundo tiene que tener motor, tercero tiene que tener llantas. Entonces, a eso se refiere con los bienes complementarios. Y por último, tenemos nosotros los bienes independientes. Los bienes independientes son aquellos cuya demanda y oferta no dependen del comportamiento de los precios y consumo de otros bienes o productos. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto va más orientado a los gustos y preferencias del consumidor. Por ejemplo, un amigo dice ahí, yo quiero un par de tenis y voy a comprar unos tenis Adidas. Él no está buscando Reebok, él no está buscando Nike, él no está buscando nada. Él no le importa el precio, es lo que necesita. Tiene más de Paola. Es lo que necesita. Silencio, Stephanie. Stephanie. Es lo que necesita. Lo que él necesita es adquirir ese producto y no le importa. No le importa precio, no le importa nada. Yo quiero esto y yo quiero esto. Compran un par de lentes de sol, él quiere Ray-Ban y compra Ray-Ban. Esa sería la diferencia. No sé si hay alguien que quiera preguntar. ¿Alguna duda? José López, ¿se quedó la mano levantada o fue cola? Perdón, Rick, se quedó la mano levantada. Ok. José Manuel Bautista. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Mi pregunta va orientada, por ejemplo, en la economía latinoamericana, o bueno, aunque lo he visto mucho en la cultura inglesa y americana también, los usos de segunda mano, por ejemplo, aquí los de paca, ¿verdad? ¿Esos en qué clasificación entrarían, Lick? Esos son bienes de consumo final. Satisface una necesidad, pero pues ya el valor ya no. Pero son de consumo final. Porque tienen un valor de uso para la persona que lo necesite. Ahí los clasificaríamos. Sí, porque ya están listos para utilizarlo, ¿verdad? En este caso, si habla de paca ropa, está hablando de ponerse los zapatos igual calzado. Por ejemplo, lo que pasa es que voy al hecho de maquinaria ya usada, ¿verdad? Igual. La maquinaria son bienes. La maquinaria, ¿para qué la quiere? ¿Para crear bienes o no? Correcto. Se clasifica dentro de bienes de capital.
Ah, bueno, aunque sean de segunda mano. Sí, eso no No importa. necesariamente No. tiene que ser nuevo, ¿verdad? No. Aquí no se habla si es nuevo o es usado. Aquí se habla de un bien en general. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Perdón. Otra Sí. pregunta. Hablaba acerca de la clasificación del bien, ¿verdad? Que puede ser cantidad, calidad, pero intensidad no me quedó tan claro. ¿Cuándo yo puedo considerar que un bien es intenso? No, en ese caso sería la necesidad. Ajá, o La cuándo necesidad es intensa cuando usted no necesita mucho para satisfacerla. Por ejemplo, que usted necesite, ¿cómo le pudiera? Vamos a ponerle un ejemplo. Hablemos lo mismo. Usted necesita comer, usted come una hamburguesa, usted come una pizza, usted se toma una sopa y usted no se llena. ¿Me entiende? más o menos. Pongámosle algo. Alguna persona que haya dado COVID, ¿sí? Esa persona se puso malita de sus pulmones y urge darle oxígeno. Ah, ok. ¿Sí? ¿Cuántos días le va a poner oxígeno a la persona? No se sabe. Pues, no. Se dice que después de los 14 días, si no le quitan el oxígeno, ya es una cosa delicada porque se humedecen mucho los pulmones, ¿verdad? Correcto. Entonces, es una necesidad de oxígeno, pero no se sabe cuánto. Ah, ok. Eso, O o sea puede que la ser intensidad no lo marca el periodo. el periodo, o sea, y lo difícil que es conseguirlo. Porque se da cuenta usted que mucha gente en las primeras fases, en la primera y segunda ola de COVID que nos dio, era muy escaso el oxígeno, ¿no? Sí, hacían cola, sabían. Exacto. No había. 24 horas. Y ya Correcto. los hospitales colapsaron. Entonces, esa necesidad, muchas personas murieron por eso. Correcto. ¿Me entiende? Ahora sí, no sé si lo agarró. Es cuando el grado es muy Ya, intenso. más claro. O sea, sí va dado de dos variables, ¿verdad? La necesidad y el tiempo, o sea, la escasez y el tiempo. La escasez y el tiempo, y podía ser en cierto momento también el precio, porque muchas personas acudieron a un hospital público porque en un privado demasiada plata, ¿verdad? Ese es otro factor también. O sea, va determinado de varias, en este caso, tres variables, ¿verdad? El tiempo, o sea, el periodo de tiempo, el valor Y la escasez. y la escasez. Ok, gracias, licenciado. Para servirle. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si seguimos con los bienes. Dijimos nosotros que los medios para satisfacer las necesidades son los bienes y los servicios. Bueno, ya hablamos de los servicios, ya hablamos de su clasificación. Ahora vamos a hablar de los servicios. Cuando hablamos de servicios, nosotros pensemos en esas ofertas laborales que se dan. El trabajar es un servicio. El profesional del derecho da un servicio. El médico da un servicio. El jardinero da un servicio. El técnico que repara refris da un servicio. El técnico que repara un televisor da un servicio. Entonces, ¿qué es un servicio? Es una actividad humana con carácter productivo, se dice acá. Pero aquí solo vamos a hacer una diferencia. ¿Se recuerdan ustedes que viendo el término productivo, cuando vimos nosotros la teoría de la producción, se recuerdan que había trabajo productivo y trabajo no productivo. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se recuerdan que yo lo dije? Sí, licenciado. El único trabajo productivo era aquel que estaba inmerso de una vez dentro del proceso productivo, ¿sí? El que generaba productos. Pero acá estamos dentro de la corriente subjetiva, o sea, una corriente de mercado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir
que cuando hablamos nosotros de servicio, hablando de la ejecución de un trabajo en provecho directo o bajo órdenes de otra persona. En provecho directo es que ustedes lo hagan de manera independiente, como profesionales que son o como técnicos que son. Ahí entran todos, hasta los que manejan Uber, todo, ahí entra todo. Y los que están bajo las órdenes de otra persona. Ustedes, por el trabajar, es un servicio que ustedes prestan, ¿sí? Es una actividad encaminada a hacer transformaciones de la naturaleza y ponerla al servicio para satisfacer necesidades. ¿Se recuerdan que esa definición la dimos también al principio? Solo que aquí estamos enfocados en el término servicio desde el punto de vista subjetivo. No sé si les quedó claro ahí. Sí, Dixon. O sea que usted nos está diciendo de que también aquí el empleado que está fabricando algo, que está contratado por un servicio, él entra en esta categoría. Así es. No, aunque esté creando algo, esté produciendo algo bajo el contrato de alguien más, él solo es su servicio, punto. Sí, lo que pasa es que modernamente en economía el término servicios se usa dentro de la definición de Producto Interno Bruto. Dice, es la producción de bienes y servicios que genera una economía en el término de un año. O sea, los servicios van incluidos porque generan valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado que generan? Por un lado el trabajo y por otro lado impuestos. Pagan sus impuestos. ¿Sí? Okay. Esa es la razón. ¿Estamos claros ahí, Dixon? Bastante, licenciado, gracias. Entonces, luego tenemos nosotros algunas otras categorías que aparecen aquí dentro del ámbito subjetivo, como lo es la riqueza. Bueno, la riqueza se da desde dos puntos de vista. Vean, la primera se da dentro de una economía natural y la segunda dentro de una economía capitalista. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La primera, la riqueza se mide por el conjunto de bienes útiles que posee o dispone una sociedad. Esta se da en una economía natural. Cuando hablamos de economía natural, estamos hablando de una economía de autoconsumo. Y rara vez, cuando hay un excedente, se puede intercambiar por otros bienes. Les hablé, se recuerdan, de las unidades mercantiles simples. Por ahí hablaba algo de eso, donde contrataban mano de obra familiar, que el producto era propio, y eso normalmente es para el consumo y rara vez para el intercambio. Pues aquí, cuando hablamos de economía natural, estamos hablando de que esta sociedad dispone de una cantidad de bienes útiles y que ellos mismos pueden consumirlos, o sea, autoconsumo. Por el otro lado, por la economía capitalista, esto se refiere más ya a términos monetarios. ¿Qué quiere decir? Que aquí se obtienen los bienes para ser consumidos a través del dinero. O sea que el dinero es lo que determina el precio de los bienes para ser adquiridos y consumidos. No sé, ¿tienen clara la definición entre una y otra? La primera, la riqueza es... Sí, Jorge Cáceres. Sí, buenas noches, Lick. Entiendo yo que entonces riqueza natural sería la que la sociedad dispone propiamente, por ejemplo, la minería, ¿qué le digo yo? El zinc, el níquel, esa sería la riqueza natural. Pero no, puede entrar otro tipo de cosas, puede entrar lo que son las legumbres, puede entrar el frijol, el maíz, todo lo que se tiene para ser consumido internamente. O sea, lo que se obtienen internamente o de la propia naturaleza, podemos decir, que son bienes que al final pueden servir de intercambio. Sí, exacto. Y para consumo también.
es más para consumo. Ok, Rara vez está que bien. hay excedente se puede intercambiar. O sea que en la primera acepción o en la primera definición no cabe el dinero. ¿Me explico? No Aunque, cabe por el ejemplo, el dinero. litio en Bolivia, por ejemplo, ese sí es un excedente, ¿no? Y no es de consumo interno, es para exportación. Sí, pero tengamos bien claro, entonces ahí ya salimos, ahí ya estamos nosotros dentro de una economía capitalista. Dentro de la economía capitalista, ahí estamos hablando de mercado. Cuando estamos hablando de mercado, ya estamos hablando de demanda, ya estamos hablando de oferta, y el precio es lo que da el equilibrio. ¿Está claro? Ok. En la primera no hay dinero, en la segunda sí. En la segunda, o sea, en las economías capitalistas hay que tener dinero. A través del dinero nos determinan un precio y con ese precio podemos adquirir los bienes satisfactores de nuestras necesidades. ¿Está clara esas dos diferencias? Sí, que así estamos. Sí, Uriel, o no sé quién más por ahí. Licenciado, entonces se podría decir que una son los bienes y la otra es el dinero. Exactamente, sí, pero es autoconsumo la primera y la otra es para consumo. Ah, gracias. ¿Ya? ¿Estamos ahí, jóvenes? Bueno, después de esto, ya definimos lo que son bienes, ya definimos la necesidad, sus tres características, ya hablamos de los bienes, su clasificación, ya hablamos lo que son los servicios, ya hablamos de las dos acepciones que hay referente a la riqueza. Ahora nos centramos en lo que es la utilidad y el deseo. A ver, ¿qué entienden ustedes por utilidad y qué entienden ustedes por deseo? Utilidad es lo que necesitamos realmente y claramente para subsistir, para nuestras necesidades, y deseo es algo que nos va a satisfacer un gusto o algo innecesario que queremos realmente, pero no es que sea de vital necesidad. Vean, desde el punto de vista de los bienes, porque estamos hablando de los bienes, ¿sí? Desde el punto de vista de los bienes, un bien tiene utilidad cuando tiene la capacidad real de satisfacer una o varias necesidades. Ahora, el deseo. Bueno, ¿qué es el deseo? Es la intención, es el interés por adquirir un bien o un servicio para satisfacer una necesidad. El deseo, por ejemplo, pensemos en algo, agua, o tenemos sed. Si tenemos sed, hay quienes van a obtener como deseo quitárselo con agua pura, ¿o no? ¿Sí? Pregunto. Y sí, la necesidad de quitarnos la sed nos obliga a tomar el líquido que tengamos en la mano, digamos. No a la mano, sino el que usted quiera. Porque si a usted no se le quita la sed con café, no va a tomar café porque le va a seguir dando sed. Usted tiene una necesidad ahí, palpante. Usted tiene la necesidad de quitarse tiene sed. Entonces, ¿con qué se la va a quitar? Con lo que a usted le gusta o con lo que usted desea quitarse la sed. Ahí viene el deseo. Dice que es una manifestación volitiva de la necesidad. ¿Por qué razón? Porque lo volitivo es lo interno, es lo mental, es lo que usted necesita. Hay quienes lo hacen, pasan a comprar una cola fría, y hay quienes que no toman, se lo quitan con agua pura, pero el agua pura al tiempo, porque hay personas que no les gusta tomar agua fría, porque les da la sensación de dolor, ¿sí o no? De estómago. Y ya ves que el agua con hielo me fascina a mí, entonces ahí sí es cuestión de gustos, ¿verdad? Es el gusto va asociado con el deseo. El tipo de bien que usted necesita, que en ese momento va a ser útil para poder satisfacer esa necesidad. Ok, ya le entiendo mejor. Le entiendo mejor ahorita, permítame. O sea, si estoy claro, si no me corrige, por favor. Digamos, hay una necesidad.
pero yo tengo la capacidad de tomarme algo, digamos, entre la sed, tomarme algo que sí me gusta, no solamente por quitarme la sed, tomar, sino también darme un gusto. Entonces vengo yo y ya escojo en la variedad de bebidas que hay, la que a mí más me satisfaga, para quitarme también esa misma necesidad. ¿Sería así? Así es. Okay. Es con lo que usted se... Hay quienes se quitan la sed con un helado, ¿o no? Bueno, yo no. Los abuelos, ¿con qué se quitan con qué se Una quitan? Coca-Cola. Hay quienes con Coca-Cola, los abuelos les gusta tomar café, ¿o no? Cuando tienen... sí, dicen que el calor se quita con el café. Yo al contrario, sudo más. Porque a mí la cafeína no me cae bien. Entonces yo evito mucho eso. Pero hay personas que pueden tomarse una taza de café, si no, no pueden dormir. Tienen la necesidad de dormir. Tienen la necesidad de dormir, pero necesitan su tacita de café para ir a dormir. ¿O no es cierto? O sea que el deseo va asociado con el gusto. Recuerden, hagan esa vinculación. Sí, Andy Ochoa. Licenciado, buenas noches. Solo una consulta. Es que fíjese que no entendí muy bien lo de utilidad. ¿Será que usted me pudiera dar un ejemplo, por favor? Yo estoy viendo que ahí en su foto aparece con lentes, ¿o no? Sí, licenciado. Ajá. ¿Por qué usa lentes? Para protegerme del sol. Ah, por eso usa lentes oscuros. O sea, a usted no le gusta el sol, que le pegue directo en sus ojos, ¿sí o no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el bien que usted necesita? Un par de lentes. ¿Y qué utilidad tiene usted para usted los lentes? No puede ser cualquier lente, sino tiene que ser un lente oscuro. ¿Me entiende? Exacto. Gracias, licenciado. Ahora ya lo entendí. Gracias. ¿Alguien más? José Luis. Está José Luis y luego va Roberto Carlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, yo le quería preguntar con respecto a esto de la utilidad. Digamos, lo que pueden ser los servicios para ya sea un carro o una moto, dado que si no se le da servicio a un vehículo, no puede trabajar efectivamente. Ahí entraría lo que es la utilidad también. Sí. Pues ahí, ¿cuál sería el bien? Sus repuestos. Sus repuestos. Más que necesita aceite, necesita filtros, necesita candelas, no sé qué otra cosa le tenga que cambiar. ¿Ya? Sí, para que pueda trabajar. O sea, y los cumplir bienes, con la necesidad. Exacto, miren, pues los bienes todos son útiles. Los bienes todos son útiles. Pero es dependiendo la temporalidad, o sea, la temporalidad en que se necesite. ¿Sí? Es la temporalidad en que se necesite. Ahora bien, la utilidad se refiere al momento que un bien satisface la necesidad. Por eso para mí es útil. Para el compañero la de su casco es útil y es necesario, porque una caída, usa lentes también para hacer bicicleta, aquí estoy viendo yo. Entonces, esos bienes son necesarios, son útiles para la actividad que uno las desarrolla. ¿Sí? Y el deseo, pues propiamente ahí va ya el gusto. ¿Por qué quiero yo eso? O sea, el deseo va asociado con el gusto. Y luego, todo esto está enmarcado dentro de la corriente subjetiva, ¿verdad? Porque, dentro de la corriente subjetiva, resumiendo, ¿cómo le voy a dar valor a un bien? Por el grado de bienestar que a mí me provoca. El poder satisfacer una necesidad, eso me da bienestar, me da tranquilidad, me quita la ansiedad, podríamos decir, o aquella desesperación. Hay un momento en que uno come y uno se desespera y uno ya no quiere pensar, uno lo que quiere es comer, ¿o no? Entonces, cuando ustedes comen, ahí están. Ya esa necesidad se cubrió
a través de la comida, que es necesaria y útil. O sea, en la medida que ustedes le van a dar valor a un bien, va a ser en la medida que ese bien les provoque utilidad. ¿Sí? Y en términos generales, el valor no es más que el valor concreto que ustedes le confieren a un bien en un determinado momento. ¿Por qué digo en un determinado momento? Porque primero, ese bien les va a provocar bienestar en ese momento. Y ya no van a tener ustedes esa necesidad en ese momento de volverla a repetir. Pero fíjense, pues, hay un momento en que esos bienes que se convierten en útiles por el grado de por el grado de satisfacción que provocan o el grado de satisfactor que tienen, ¿sí? Esos bienes también pierden interés. O es decir, esos bienes, así como hablamos de que tienen utilidad, también se vuelven desútiles. Y así como tienen valor, también pierden su valor. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, pensemos primero en el vaso de agua. Ahí estamos. Nosotros tenemos mucha sed. Bueno, entonces posiblemente el promedio es de 2 a 4 vasos de agua pequeños para quitarse la sed. ¿Sí o no? Veámoslo así. Yo tengo mucha sed y ahí agarro mi primer vaso de agua. ¿Sí? Entonces al agarrar mi vaso de agua, posiblemente el primer vaso me lo lleve con mucha gana. ¿Sí? Con mucha gana, posiblemente 2, 3 tragos y salgo. ¿Sí? Luego sigo teniendo sed. Agarro el segundo vaso de agua y posiblemente el segundo vaso de agua ya no me lo tome con la misma intensidad, sino que ese vaso de agua lo que me está provocando, es que empieza a perder su valor. Posiblemente si el otro me lo tomé en 2, 3 tragos, posiblemente sean 5 o 6 sorbos, o posiblemente ya no me lo tome. Y hay un tercer vaso, ahí, que digamos por glotón pruebo otro poquito, un trago, y ahí lo dejo. ¿Qué significa eso? Si se dan cuenta, la intensidad del primer vaso es distinta a la segunda y es distinta al tercero, que ya no me lo terminé. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que ahí que el tercer vaso de agua ya no es útil? No digamos el cuarto que yo ya no llegué. ¿Qué significa eso? Que un bien que a medida que satisface una necesidad, ese bien pierde su valor. Por eso se habla de la ley de la utilidad marginal decreciente o la ley de rendimientos decrecientes. ¿Qué significa eso? Que un bien a medida que satisface una necesidad, ese bien tiende a perder su valor. Compran una pizza. Por ejemplo, a la compañera le gustan los lentes oscuros, pero de noche ya no los va a usar. ¿O sí, compañera? Ya no los usa. Andri. No, ya no, licenciado. Ahí está. O sea, esos lentes, ese bien que ella utiliza para sol, de noche ya no es útil. Ahí deja de ser útil. Ahí pierde valor. Ella va a volver a valorizar, va a volver a darle valor a ese bien al día siguiente cuando haya sol. Porque los bienes dejan de ser útiles temporalmente, pero vuelven a reutilizarse. Porque el hecho que ustedes se hayan tomado 1 o 2 vasos de agua no quiere decir que al día siguiente no vayan a tomar. Por eso se dice que las necesidades son ilimitadas e insatisfechas y que vuelven a ser circulares con el tiempo. ¿Qué significa esto? Hoy se comen ustedes 6, 7 pedazos de pizza,
Posiblemente ustedes mañana ya no lo hagan. Me explico, ya no lo hagan. ¿Qué significa eso? Porque ya no quieren, porque ya su necesidad está satisfecha, porque ya su necesidad ya llegó a su bienestar. Entonces es la ley de utilidad marginal de rendimientos decrecientes, o la ley de rendimientos decrecientes, como le quieran llamar. ¿Alguna pregunta? Sí, Uriel. Licenciado, entonces quiere decir que el valor subjetivo es, conforme se va satisfaciendo la necesidad, se va creciendo el valor. Ajá, es que aquí estamos todos ya en corriente subjetiva. Todo lo que hemos platicado es subjetivo. Porque depende del grado de satisfacción que usted tenga para dejar de usar. A usted le gusta la bicicleta, ¿no? Pero no va a estar haciendo bicicleta mañana, tarde y noche, ¿o sí? No, licenciado, conforme la intensidad. Exacto. Pero hay un momento en que usted ya lo deja ahí. Entonces, así como los bienes tienen valor, también tienen desvalor. Y así como los bienes son útiles, también son desútiles. No sé si están claros ahí con eso. Ahora sí, licenciado, gracias. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces, por favor, les voy a dejar una lectura obligatoria. Es pequeña. Vean, quiero que me estudien el consumidor, lo que sigue ahí en la página, creo que es la 119. El equilibrio óptimo del consumidor. Es el valor, acá la 119 es el valor subjetivo. No, entonces siga adelante. Es el 122. Solo ubíquenlo. El consumidor, 120. el equilibrio óptimo del consumidor, pero no vayan a ver esa numeración, solo entiendan la definición. Luego se pasan a leer el mercado. El mercado. Miran la clasificación de los mercados, que son dos, de competencia perfecta e imperfecta. Y ahí vamos a retomar la clase, pero por favor quiero que lo lean, porque yo voy a entrar a lo que es la oferta y demanda en el mercado, pero quiero ya que se manejen ustedes lo demás. Dejamos ahí la clase y pasen feliz noche, por favor. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Entendido, Lick. Muchas gracias. Feliz noche.